no pudo venir, me dijo, papá, por favor, apóyame. ¿No? Creo que del libro de Hechos, pues, hay muchos pasajes que impactan, ¿no? Quizá cuando Pedro comparte la palabra y se convierte en 3,000 y luego en 2 capítulos más otros 5,000, o al revés, o muchas cosas de esas, ¿no? Como cuando dice que Pedro caminaba y con la pura sombra ponían los enfermos en las calles y se levantaban. Amén. Pero bueno, yo he estado viendo videos casi todos estos días. Si usted pone videos de ex satánicos o ex brujos, o ahora siervos y siervas de Dios, aprende uno, pues no digo que 100% lo que digan ellos es verdad, pero aprende uno cómo ellos se movían en lo sobrenatural para matar, robar, destruir, usando demonios, porque pues, el hombre en sí no hace nada, sino que ellos, usando demonios, son los que ejecutan el mal sobre la gente y las cosas sobrenaturales malignas que pasan. Entonces, ahí sí he aprendido más de lo que yo, hay cosas que las entendí, las hacía y me fueron efectivas, porque realmente yo no conocía mucho antes no existía mucho el internet. Sin embargo, yo sabía que cuando uno se mete en la oración y el ayuno y anda en la voluntad de Dios, porque esa es la parte importante para hacer lo otro. Yo he dicho que el fariseo y el saduceo oraba y ayunaba, pero no funcionaba nada porque su corazón era malo. Entonces Dios busca corazones que obedientes, no perfectos, porque no existen. Pero cuando hacemos lo que dice la palabra, nos llenamos de Él, sabemos que los demonios repelen. Amén. Y hay cosas que las conocía y sabía que era efectivo como operaba porque funcionó. Si me pregunta que 2 por 4 son 8 y le preguntan a alguien por qué son 8, no lo sé, pero se dice la tabla. Y claro que 2 por 4 son 8, aunque no sepa, pero funciona que 2 por 4 son 8. Pero si tú dices que 2 por 4 son 8, porque 2 veces sumas 4 y da 8, y empiezas a entender que es la suma y cosas así, dices, chihuahua, entonces las tablas fueron sacadas así, claro. Entonces empiezas a comprender que de una manera más profunda cada cosa que adquirimos como conocimiento. Y quizá Cornelio, que vamos a ver aquí, Cornelio no había videos, mucho menos en ese tiempo, ¿no? Como para entender profundamente la necesidad de orar. Sabíamos que la necesidad de orar es el momento que tenemos un contacto con Dios y que es la forma como nos llenamos de Él, porque nos conectamos y nos llenamos, como el garrafón de agua. Cuando está vacío, hay que irlo volver a llenar, así, igualito. Entonces vemos aquí en Cornelio, no me digas que se me está descargando mi celular, por el amor de Dios. No. Aquí en Hechos 10, dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía de la italiana. Y lo primero que estamos viendo aquí, que no es una persona que estaba dedicada al servicio a Dios, es una persona que trabajaba y que buscaba agradar a Dios. Amén. Fíjese, como mucha gente secular que tiene que trabajar, pero es cristiana, por decirlo así, era Cornelio. No era un obrero, no era un evangelista, no era un pastor, no era un ministro, por decirlo así. Y vemos que era un centurión, un jefe de un escuadrón de soldados romanos. Amén. Pero este hombre, ¿cómo era? Piadoso, temeroso de Dios con toda su casa. Entonces, ¿qué vemos que era Cornelio? Un hombre de oración. A pesar de que tenía que trabajar, era un hombre ¿de qué? De oración. Ahora, está recalcando que era como piadoso y temeroso de Dios. Amén. Vuelvo a ser enfático, ¿no? Que la oración es efectiva cuando la hacemos teniendo un corazón conforme a Dios le agrada. Amén. Y eso era lo que él hacía, que era una persona muy distinta. ¿Cuánta gente quizá ya conocía de Cristo o conocía de Dios, pero nunca había tenido una experiencia sobrenatural? Amén. Por eso me gusta a mí retomar temas, porque salen muchas cosas. Entonces,
es que el pastor o el otro pastor, no, yo definitivamente tuve muchas experiencias sobrenaturales no siendo pastor. Yo logré ver ángeles, logré ver cómo ángeles me empujaban, literalmente si venían me empujaban y me defendían de un carro que me iba a tropezar. Logré experimentar muchas cosas siendo un trabajador. Amén. Tenía mi electrónica, trabajaba yo en TAMSA. ¿Saben cómo yo recibí el Espíritu Santo? Lo recibí en la empresa en TAMSA. Yo oraba en ese tiempo en lenguas y tenía un cuarto que cuando tenía tiempo para descansar yo me ponía a leer y un día sentí que se me metió algo así. ¡Pum! Se me metió, hasta me movió, pero me movió duro, lo que se dice es duro, que hasta me sacudí, estaba yo sentado y sentí como se me erizó todo y ahí yo sé que yo recibí el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Fue algo y sé que fue Dios por lo que sentí y sé que fue Dios porque era un momento que yo estaba con la lectura de la palabra, yo platicaba con Dios. Amén. Amén. Para los que llegaron, Hechos 10. Entonces, póngame bien atención. ¿Qué era Cornelio? No era evangelista, no era un pastor, no era un ministro de la palabra, mas sin embargo, dice que era un hombre ¿cómo? Piadoso, temeroso de Dios. ¿Con quién? Con toda su casa. Qué hermoso de ser eso. Amén. Cuando en una casa, es así. Yo le decía con referencia a Itano, que ella pues, está bien joven, pero en el espíritu es una mujer más adulta. ¿Por qué? Porque yo constantemente luego me despierto y digo, hasta me espanta, estoy hablando en la madrugada ahí, hincada, o está en mi cama y está privada llorando y no sé qué tantas cosas haciendo con él. Muchas cosas así, ¿no? Intercediendo, más lo que yo hago, entonces hacemos una bomba. Amén. 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 Y yo no dudo que ella es una muchacha sencilla, que ama a Dios, que es piadosa, y no dudo que Dios escuche su oración, como yo no dudo que escuche la mía. Amén. Y eso es efectivo como hogar, y eso es efectivo como ministros de la palabra. Aleluya. Entonces, esto no es un club social donde nos reunimos como los TJ que creen que el Espíritu Santo es una energía. Imagínense, es el poder, la sabiduría, el que nos revela, lo es todo, es Dios. Amén. El Espíritu Santo. O sea que lo que ellos practican y dan es solamente puro conocimiento bíblico. Y eso sin revelación en su mayoría. Entonces, no se necesita ser pastor, ¿para qué? Para tener la experiencia que vamos a ver aquí de un hombre que oraba, que era piadoso, que daba limonas al pueblo, que era bondadoso, era caritativo. Aleluya. ¿Sí? Con toda su casa, y que hacía muchas, fíjate lo que dice aquí, muchas, no dice que daba limosna, o daba, pues limosna, dinero, ayuda. Muchas limonas ¿a quién? Al pueblo, y oraba a Dios siempre. Ahí está el secreto. Aleluya. Oraba a Dios siempre. Y muchas veces queremos tener el mover sobrenatural, que Dios nos use poderosamente, porque oramos ¿qué? 10 minutos a veces, 15 minutos a veces en el día, a veces. Amén. O es el único tiempo, momento que tenemos en la casa durante todo el día. Y queremos tener las mejores experiencias sobrenaturales. Pues no, eso nunca va a pasar. Porque yo me he dado cuenta que entre más busco del Señor, me pasan y me suceden cosas, siento una paz. Y cuando mengua mi oración, porque pues mi labor de trabajo es esta, pero si mengua mi oración no es lo mismo. Entonces siento como mi estado empieza a cambiar. Pero cuando estoy metido con Él, tengo confianza. Amén. Tengo paz, seguridad, no me preocupa nada. Aleluya. Porque yo sé quién es Él. Así es. Entonces Amén. dice, y oraba a Dios siempre. Ahora, guárdenselo en su corazón. ¿Quién era? Un centurión romano. Dice, este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, ¿cómo? Cornelio. Ahora diga, experiencia sobrenatural. Experiencia sobrenatural. ¿Cómo lo obtuvo? Por lo que hacía. Por la esencia de lo que él era. Amén. Entonces, a veces usted escucha un testimonio. Yo te puedo decir que hay otros testimonios que van a empezar a decir. Me Amén. decía una hermana, la otra que lleva la música, pastor, dice, usted caminaba y atrás venía una persona alta, más igualita a usted caminando. Aleluya. Cuando usted iba, dice, yo decía, ¿qué es eso? Que se desdobló el pastor, se veía el doble. No,
es que aprendí de lo que dije cuando comencé, de los ex satánicos, y que como, así como cuando nacemos, Dios nos pone un ángel siempre comisionado desde que nacemos hasta que partimos. Amén. Pero el enemigo también pone el suyo. Y dice que el ángel que es comisionado es muy similar a ti en todo, hasta en lo físico. Aleluya. Y yo lo acababa de escuchar, de esos tipos de personajes, yo lo acabo de escuchar, porque ellos se meten en lo sobrenatural. Ellos veían, esa gente satánica trabajaba con demonios, o sea, platicaban con ellos, conocían a todo tipo de demonios, o sea, te hablo de los de verdad cañones. Y sabían dónde no podían tocar, dónde eran vencidos, sabían todo. Estaban bien metidos. Amén. Porque ellos se metían a hacer ayuno, se metían en lo sobrenatural, en lo malo, y recibían lo sobrenatural, pero lo malo. Amén. Entonces, yo sí le doy gracias a Dios porque yo he vivido tantas experiencias hermosas y bellas en lo sobrenatural. Pero eso solamente lo conquisté buscando a Dios con un corazón sincero. No perfecto, porque todos somos imperfectos. Aún por nuestras fallas, Dios nos conoce perfectamente. Y Amén. nos sigue usando. Yo creo que aquí no hay nadie imperfecto ni de nombre. Y cuando de verdad con corazón sincero lo buscamos, vamos a tener experiencias sobrenaturales. Aleluya. Y dice que se le aparece un ángel de Dios, como a la hora 9 del día, como a las 9 de la mañana, porque dice que era del día. Y a esa hora estaba orando. Claro, Amén. que nosotros oramos como a las 9 de la mañana. Aleluya. Quizás estamos desayunando, otras cosas, pero orando, quién sabe. O era su momento que él agarró para orar ese día, no lo sé. Pero en ese momento se le aparece un ángel. Y tú sabes que estás de repente, ves la visión, dice claramente, no dice, vi borroso como que era un ángel. Dice que un ángel de Dios entraba donde él estaba. Dice, este vio claramente una visión. O sea, lo vio como yo te veo a ti, como tú me ves a mí. Aleluya. Imagina que estemos orando que de repente se para un ángel así, que empiezan a temblar las quijadas, las piernas y todo. Amén. Dice, no, pero ¿cómo va a ser, pastor? ¿Cómo de que no? Es tu experiencia sobrenatural. Así La Biblia es. no dice que Cornelio posteriormente tuvo más visiones, no dice que antes, está explicando que tuvo una experiencia sobrenatural cuando él estaba orando. Amén. Pero era el producto de la suma de todo, y no de un día, sino de todos los días. Dice, oraba a Dios siempre, oraba a Dios siempre. ¿Por qué Pedro pudo levantar el cojo? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo, o sea, lo que está metido en mí te doy, levántate. Porque dice ahí que Pedro y Juan siempre iban ¿a qué? A la hora de la oración. ¿A cuándo iban? A la hora de la oración. Amén. Y de hecho, vamos a ver aquí que el ángel se le presenta para decirle que tiene que llamar a Pedro precisamente. Amén. Entonces, a mí me gusta Hechos 10, porque si usted tiene una célula familiar, si usted no comparte esto es una célula familiar, lo que usted va a ver aquí. Porque Amén. Pedro va a ir a la casa de Cornelio, no va a ir al templo, ni va a hacer un evento evangelístico, va a ir a la casa, pero no a la casa de un cualquiera. Y aquí vemos cómo hace ¿qué? Una explosión. Aleluya. Diga, experiencia sobrenatural. Experiencia sobrenatural. Siendo yo oveja, hace muchos años, donde yo vivo, mi casita era madera de 2 piezas de lámina de zinc. Y estaba precisamente, no sé si muchos lo conocieron o se acuerdan, de los que ya tienen más tiempo, no sé, de mi primo Carlos Humberto, hijo de la tía Chepa. Lo invité a predicar a mi casa y se llenaba. Ese día estábamos adentro, creo, porque estaba el clima, no sé cómo, porque yo afuera tenía yo ahí donde ustedes, por donde entran, ponía yo bancos, y se llenaba. Por aquellos tiempos estaba distinto el cejar. Entonces estábamos adentro, ya tenía yo varios tiempos con la célula, y yo recuerdo que mi primo empezó a hablar del Espíritu Santo, y yo estaba hasta sentado en el piso, varios, porque las sillas que teníamos ya no alcanzaban. Amén. Y yo recuerdo que mi primo me entrega la predicación, o me entrega ya el servicio, y cuando yo me paré, yo recuerdo que cuando yo me paré por primera vez en mi vida, yo entendí lo que era la ola del Espíritu. Cuando yo me paré, yo veía que todo el mundo caminaba lento, y que hacía así para caminar, así. Yo veía así. O sea, fue algo sobrenatural. Yo empecé a ver, y yo dije, ¿quién quiere que ore yo? Y pasaron 2 personas y fueron mujeres.
Y cuando venían hacia mí por primera vez, yo vi que venían como en cámara lenta. Nunca se me olvida como en cámara lenta. Y yo nada más les hacía así. Y cuando acababan caían. Ahí fue la primera vez que cuando yo empecé a poner manos, las personas caían. Ahí empecé, yo tenía ¿qué? Una situación sobrenatural. Pero yo oraba de madrugada. Yo era Amén. bueno, paraba de madrugada, yo me tiraba yo así con lenguas. La verdad, yo me sentía lleno de Dios. Aleluya. Se llenaba. Tenía yo 35 personas en esa célula. Todas nuevas. Todas nuevas. Ahí llegaron las Borbonios, conocen ellas, Elías, un montón llegó ahí. Todas llegaron. Samuel Vidal. Todos ellos llegaron ahí con la célula. Y era algo explosivo, es tremendo. Aleluya. Muy bien, atención. Diga experiencia sobrenatural. Experiencia sobrenatural. Entonces, ¿qué es lo que estaba viviendo por primera vez, quizá, digo yo, Cornelio? Una experiencia sobrenatural. Amén. Pero las experiencias sobrenaturales, eso me gusta la palabra, que saca algo nuevo. Las experiencias sobrenaturales son para darte una enseñanza y mostrarte que yo soy y que el mundo espiritual existe. Aleluya. Porque yo no dudo que lo hacía con fe, pero lo que le quedó claro por primera vez que los ángeles existen. Amén. Yo creo que los ángeles existen. En visión medio vi en la iglesita primera, medio vi, hasta hizo así, vio, de aquí para acá había el momento así un ángel con un cinto como de oro, de blanco hasta aquí. No le vi la cara, pero fue así, hasta hizo así, al instante. Aquí en esta iglesia parado por allá, sentí como me sobó así, yo volteé rápido. ¿Qué me sobó? Dice, no, aquí nadie está tocando, pero me sobaron la espalda, a sobarme la espalda, Amén. como me sobó alguien. Como cuando iba yo en el Parque Zamora, iba a atravesar, hay una librería cristiana, y cuando yo iba a pisar, alguien me empujó así, pero me empujó así, o sea, de frente. Yo iba a pisar, me empujó así, hay cuenta que me empujó una persona, pero me empujó fuerte. Me fue para atrás, y no me caí, y pasó el carro, ¡bum! Pasó el carro. Amén. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Te digo que yo empecé a tener experiencias que sobrenaturales. Para aquel tiempo yo no era pastor. Aleluya. No recuerdo si ahí era líder de célula. Entonces, ¿cómo vamos a vivir una vida religiosa? ¿Saben qué es? Los testigos de Jehová y los mormones se sientan a escuchar una liturgia basada en Dios. Porque realmente los testigos de Jehová usan una liturgia basada en Dios. Para ellos, el Cristo que conocen es un Cristo histórico. Usted sabe que para ellos no hay sanidad. Y aún basta, van a ver a los brujos. Amén. Amén. Entonces, pero usted no. Usted ha visto muchas cosas sobrenaturales. Aleluya. Bueno, Víctor, ¿cuánto tiempo tienes compartido con tu familia, Víctor? Poco. Okay. Pero los que tienen más tiempo, Carmona, ¿tú como cuántos? Como 8. Hablo de Puente Moreno, que tienen mucho tiempo. Bueno, yo te puedo decir que si quieres saber una cosa sobre Lupe y Lore. ¿Cómo llegó Lupe? ¿Le cuento el testimonio? No tiene por qué enojarse. Bueno, Lupe correteaba a la gente en las calles con cuchillo, que estaba mal. Si ustedes supieran cómo, para mí de los milagros más grandes en la iglesia ha sido Lupe, de los milagros. Aleluya. Estaba en cañona. Ella los invocaba. Yo, o sea, cuando tú estás librando a una persona porque la madre, el hermano, la hija está pidiendo ayúdenos, que no soportamos, ella se agarraba una ventana y los invocaba. En el momento que estábamos ahí. Si ustedes vieran lo que ella hacía en el piso, no, ya no les digo. Aleluya. O cuando fuimos a México, que se nos endemoniaron y acabamos hasta las 6 de la mañana librando la última. Y tantas experiencias de liberaciones. O como cuando hacíamos campañas, iban los adoradores de la muerte y nos retaban. Y acababan bien endemoniados, ahí todos. O los que iban y comían piedras. Iban a retarnos a las campañas y acababan vomitando las piedras y aceptando. Y tantas experiencias. Pero ¿saben cómo Dios nos usaba? Porque hacíamos lo que decía Cornelio. Amén. Siempre como personas como temerosas de Dios. Amén. Porque la gente se confunde con lo que es perfección. La Biblia nos muestra los grandes hombres de Dios, sus grandes fallas. Con todos fueron hombres que hubo un momento que estuvieron exaltadísimos. Vemos al rey David. Aún vemos a Salomón en su tiempo.
Que Aleluya. cuando oró por primera vez en el templo llovió fuego y eso fue lo que encendió la flama del templo con la oración de Salomón. Tremendo. Amén. Solamente Elías vi que había hecho eso. Y con Salomón fue la segunda vez que yo vi. Tremendo. Que luego se puede uno desconectar. Claro, David un momento de su vida que la regó. Salomón un momento de su vida que la regó feo. Eso es otra cosa. Pero no se puede negar que lo que nosotros hacemos y vivimos es algo sobrenatural. Amén. Y los demonios que están arraigados aquí son tremendos. Y solamente con oración ellos no se van a ir. Aleluya. No voy a decir porque me tiran de amigos me tiran de amigos de aquí hay cosas que no puedo decir. Cuando acabo el video se las digo. Pero en el nombre de Jesús nosotros podemos, porque esto no es en nuestras fuerzas para que esto crezca. Así es, amén. Ni en nuestro razonamiento. Ya está establecido cómo romper ataduras, cadenas y abrir cárceles. Amén. Porque en el mundo espiritual, la gente, por lo menos alrededor, está atada, amarrada y encarcelada para que no lleguen aquí. Así es, amén. Y bueno, en estos últimos días que ha estado alterna conmigo, he vivido un apoyo y unas experiencias sobrenaturales. Yo le dije que comenzando el año 2021 se me vinieron las cosas pero tremendas. Me reventó una bomba aquí, otra acá, otra acá, otra acá, otra acá. Si yo me sentía ahogado. Si ella no hubiera venido a vivir conmigo, quién sabe. Y nos empezamos a meter en ayunos, nos empezamos a meter en cosas y no ha sido fácil, pero yo me sorprendo. Amén. Y yo le decía a ella, cuando hacemos las cosas correctas delante de Dios, levantamos nuestra cara y le decimos, Señor, yo hice las cosas correctas, te consta. Amén. Y entonces dice yo, espérame, así es, espérate que vas a ver más adelante cómo te voy a dar respuesta. Aleluya. Y he estado viendo luz de todas las bombas, cómo ha ido comandando Dios todo. Amén. Pero ¿cómo? Humillándome a Él, Amén. tratando de no hacerle mal a nadie, buscándolo a Él, para poder seguir, ¿qué? Teniendo ¿cómo? Experiencias sobrenaturales. Amén. ¿Puedo decir aleluya? Aleluya. Independientemente de que recibamos traiciones, de todo. Aleluya, amén. Digo ahí mismo. Amén. Pónganme bien atención. Entonces, ¿de qué se trata que usted venga aquí? De sentir, ay, siento paz, porque, Señor, ya cumplí en venir, acuérdate, anota ahí. No, eso no es. Eso no es. Y usted lo dice claro. No son los oidores, los justos ante Dios, sino los hacedores de la palabra. Amén. Si no nos convertimos en hacedores, nunca vamos a tener experiencias sobrenaturales. Amén. Solamente un hacedor como él tenía acceso a lo sobrenatural. Aleluya. Entonces, ¿qué pasa? Que el ángel le habla, él dice, Cornelio. ¿Cuándo empezamos a oír las cosas sobrenaturales? Cuando somos gente de oración, piadosos y temerosos de Dios. Es cuando empezamos a ¿qué? A escuchar la voz de Dios. Amén. El caso de Yo Puerto del Cielo no es casualidad que se llama así. Usted sabe que cuando tuvo sueño Jacob en ese tiempo, se quedó dormido en una piedra y vio una escalera que subía hasta el cielo. Y ángeles comienza diciendo, subían, no dice que bajaban. Subían y bajaban. ¿Y arriba dónde estaba? Dios. Amén. Pero en Juan 1:51 empieza a hablar el Señor acerca, con referencia a lo de Jacob, pero ya no dice que estaba Dios arriba. Dice que estaba en la escalera, que ángeles que subían y bajaban. Ya no dijo está Dios arriba, porque el que estaba hablando era Jesús, que estaba ahí. Amén. Ya había bajado. Tremendo. ¿Dónde está Jesús? Debe de estar en nuestro corazón. Amén. Porque ese era el Jesús que tenía metido Pedro. No tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús. Y vas para arriba, al instante. Quizás no tenemos ese nivel de Pedro, pero ¿cuántas veces no hemos orado por necesidades y no decimos que de todas las que hemos orado ha habido respuesta? Porque también hasta eso, quizás Dios no quiere dar la respuesta. Así por es, X amén. motivo. Pero nosotros hicimos lo que teníamos que hacer porque Dios nos dijo. Y estamos siempre preparados para hacerlo. Entonces, ¿qué?
Cornelio. ¿Usted sabe un pastor de una iglesia que no sea dirigido por Dios? Que no sepa tener oído para cuando Dios guía algo. Cuando de repente digo por el grupo, vamos a orar 3 días. Porque yo sentí que Dios me lo dijo. Amén. Puse un ejemplo básico y sencillo. Entonces dice, Cornelio. Perdón, porque como el celular se me mueve. Él, o sea, Cornelio, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿quién es, Señor? ¿Qué hizo? ¿Empezó a qué? Diga, a platicar. A platicar. Eso está tremendo, ¿eh? Un centurión romano que empieza a escuchar el mensaje de Dios y empieza a platicar con el mensajero. Qué tremendo. Amén. Eso está tremendo. Tus oraciones. Fíjate, lo primero que dice. Y le dijo, tus oraciones. No dice tu oración. O sea, le está diciendo, la suma de cada oración, tus oraciones, y tu limosna, la suma de todo lo que yo he dado en limosna, Amén. han subido para memoria delante de Dios. O sea que nada es infructuoso. Si aquí nada más hay 1 o 2 orando el día de la oración, gloria a Dios. No, yo a veces he estado en Puente Nuevo, hemos estado 2 personas. Pero no dejamos de estar cada lunes allá. ¿Por qué? Porque oigan lo que les digo, aún sus oraciones congregacionales continuas pueden mucho. Amén. Unas son las personales y otras son las congregacionales. Yo intento estar en todas las que son de los lunes. Amén. Qué hermoso y qué bello. Entonces le dice, la suma de tus oraciones y tus limonas han subido delante de Dios. Envía pues hombres a Jope. No se preocupen porque diga, ay, apenas va a ir. No, usted me voy rápido. Ya venir a Simón, ¿qué? El que tiene por sobrenombre Pedro. Paz, qué tremendo. Todas las indicaciones. Amén. Y él le dice, ¿dónde posa? Tal, ajá. Y el 7 dice, ido el ángel. Después de dar las indicaciones se va el ángel. Que hablaban con Cornelio. Y llamó a qué? A sus criados. ¿Para qué? Para que fueran a buscar a qué? Al tal Pedro. Amén. Dice en el 8, y después los envió a Jope cuando les comentó todo. ¿Qué creen? Que se me apareció un ángel a sus empleados. Y órale, vayan. Y llegan a tal Pedro donde los mando. Dice que al día siguiente, pónganme bien atención, que al día siguiente, ahora diga día siguiente. Día siguiente. Continuaba lo sobrenatural. Qué tremendo, ¿eh? Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino a buscar a Pedro, y se acercaron, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora, ¿cómo? Sexta. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Orando. ¿Qué estaba haciendo Cornelio? Orando. ¿Qué va a experimentar Pedro? Bueno, él ya lo había experimentado, estuvo con el Señor. Amén. Y sabía cómo se obtenía lo sobrenatural. Y tuvo gran hambre y quiso comer y le vino un éxtasis. Y en eso no me voy a meter porque quiero ser más rápido. ¿Ven? Entonces le vino una voz en el 13, 10-13. Le vino una voz cuando estaba en ayuno. Bueno, más adelante, porque eso es lo de los... Ok, más adelante, ¿ven? Aleluya. Ok, 10-17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre la visión, ustedes van a leer la visión en su casa, porque no quiero entrar en eso porque sería muy extenso. Que había visto los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por casa de Simón, llegaron a la puerta y preguntaron que si allí posaba un tal Simón Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión que había visto, gracias a que estaba en la oración, le dijo ¿quién? Ahora diga el Espíritu Santo. El Espíritu ¿Quién le Santo. habló a Pedro? Diga, un ángel. Un ¿Quién ángel. le habló a Pedro? Diga, el Espíritu Santo. El Espíritu Qué Santo. tremendo. Sentimos que Dios nos habla últimamente. Amén. O ya ni sentimos, no, Dios mío, por más que abro la Biblia, no hay revelación, Aleluya. ¿no? Sientes que todavía Dios te habla. Amén. Le dijo el Espíritu Santo, aquí 3 ¿qué? Hombres te buscan. Eso es tremendo. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Amén. Qué tremendo, qué cosa más hermosa. ¿Para qué? Para llevar la palabra a una casa, a un hogar.
Amén. Y cuando se reúnen muchos en un hogar, ¿cómo le llamamos? Célula. Pero en otro lugar le llaman casa de paz. Y así sucesivamente. Amén. Entonces Pedro desciende, sin dudarlo, y ya platica con los enviados. Y los enviados le dicen que Cornelio tuvo una visión, él le explica todo. Entonces en el 23 dice que los hospedó Pedro ahí. En el 24 dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio, o sea, ya iba Pedro de regreso y llegaron a la casa de Cornelio. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Póngame bien atención a esto. Habiendo convocado a sus parientes y amigos, ¿qué? ¿Te imaginas que Cornelio desperdiciara algo como eso? Amén. Cuando yo les puedo asegurar, pienso, no lo sé, que si usted le dice a su familiar y a sus vecinos más, gente más, vecinos, yo quiero que tú vengas mañana a mi casa, se me apareció un ángel y va a hablar cosas tremendas, ven para que tengas esa experiencia sobrenatural, te aseguro que muchos sí vienen. Aleluya. Te pueden tirar de loco, pero por chismear vienen. Amén. Que se le apareció un ángel y dice, vamos a ver. ¿Qué hizo Cornelio? Convocó a sus familiares y amigos, ¿qué? Más cercanos. Ahora, ven y fíjense lo que pasa aquí. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, hombre, pues yo mismo también soy hombre, no soy un Dios. Y hablando con él, entró y halló a muchos, ahora digan muchos que se habían reunido. Muchos. ¿Vieron qué fácil? Cuando somos sobrenaturales, cuando todos nos movemos en la oración y estamos en lo sobrenatural, y luego decimos, ay, ¿cuándo veremos nuestra iglesia llena? ¿Cuándo veremos nuestra célula llena? Amén. Pues miren qué fácil. Es que queremos invitar a la gente sin tener a Dios en la dimensión que tiene que estar. Amén. Miren, esto es de testificar, oigan lo que le digo. Ahora sí se ve chistoso, testimonios sobrenaturales. Aleluya. Porque Pedro yo les aseguro que fue porque le causó interés a Chihuahua. Fue un ángel, sí, fue un ángel que se le... Ah, entonces sí voy. Y a Pedro se le presenta el Espíritu y dice, no dudes de ir con ellos. Amén. Entonces, se conecta todo. No hay duda de nada y tú sabes que todo lo está haciendo Dios para algún propósito. Amén. Muchos se habían reunido. Y les digo, vosotros sabéis cuán abominable es que un judío se junte con los gentiles. Ok. Pero en el éxtasis de la visión le mostró que ya no era así. 10:29. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, pongan atención, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio le empieza a decir que hacía 4 días atrás, usted ya sabe que se le presentó un ángel vestido con ropas como resplandecientes. Amén. O sea, que eran las ropas celestiales. Así es. Porque también hay ángeles que se presentan con ropas comunes como la de nosotros. Amén. Y entonces dice, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limonas son recordadas delante de ¿qué? De Dios. Y ahí dice que tiene que enviar por Pedro, todo eso, ok, sale. Dice Cornelio en el 10:33, continúa diciendo así. Así que luego, dice Cornelio, le dice a Pedro, así que luego que envié por ti, tú has hecho, Pedro, bien en venir. Amén. Ahora pues, pon bien atención lo que, oye, se oyó mucho el eco. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Cómo saben que estaban en la presencia de Dios? Por lo que estaban experimentando. Aleluya. Ven que no en cualquier lugar está la presencia de Dios, pero ahí Así estaba. es. Amén. Había 2 potenciales hombres de oración para comenzar. Para oír todo lo que Dios te ha mandado. Amén. ¿Por qué lo mandó a buscar? Porque
Cornelio solamente conocía el Evangelio antiguo, el Antiguo Testamento. Conocía a Dios como lo adora el pueblo judío, pero Amén. no conocía el nuevo Evangelio. Esta es la sangre del nuevo pacto a través de Cristo. Sabía el pacto de la circuncisión, Amén. pero no el pacto a través de aceptar a Cristo. Aleluya. Y el ángel, por eso mandó a Pedro, porque ¿quién más que Pedro que convivió con el autor de la eterna salvación? Y le iba a presentar ¿qué? El Evangelio de Jesús. Amén. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, porque no estaba tratando con judíos, sino con gentiles, Amén. sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. En todo, en el tejar, aquí en Dos Bocas, se agrada del que teme y hace justicia. Se agrada del que teme y hace justicia. Ahí está el secreto. Amén. Aleluya. ¿Quieres ser agradable a Dios? Tienes que hacer eso. Amén. Y entonces le presenta el Evangelio de Jesús y todo eso, amén. Y ahí sigue hablando en el 38. Y en el 38 Pedro dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Y dice Pedro, y nosotros somos testigos. Dice el 40, a este levantó Dios al tercer día. El Padre a Jesús lo levantó al tercer día. E hizo que se manifestase, no todo el pueblo, sino nosotros que somos los testigos. 42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto, ¿por qué? Pero eso no lo sabía Cornelio, ahí lo estaba aprendiendo. Amén. Amén. Ven que cuando somos gente de oración vamos a encontrar las palabras verdaderas. De este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en Él creyeren en Jesús recibirán perdón de pecados por su nombre. Ahora, que hay algo hermoso. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos Aleluya. los que oyen el discurso. Y empezaron a hablar ¿qué? En lenguas. Era la segunda vez que el Espíritu Santo se manifestaba, la primera en el Hechos 2 y aquí en el Hechos 10. En el Hechos 10 se manifestó sobre los judíos. En el Amén. Hechos 10 sobre el pueblo gentil. Amén. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que la ley decía que el pueblo judío no se tenía que juntar con los gentiles, pero en el nuevo pacto sí. Aleluya. Y eso no lo entendían todos los judíos, pero los que tenían la revelación directa del verbo, la palabra de Dios, que era Jesús. Y había hecho Cornelio, wow, ¿qué es esto? Y cuando hablaron en lengua, había hecho Cornelio, como decimos aquí, ¿qué rollo es esto, no? Amén. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué están diciendo? ¿Cómo hablan? Cuando Aitana estaba en Hidalgo, Aitana no hablaba en lenguas. Ya tenía 10 años. Y una hermanita de allá me dice, pastor, yo quiero hablar en lenguas. ¿Cómo es eso? Y yo, voy a hablar de eso en lenguas. Y hago el servicio completo y empiezo a hablar del hablar en lenguas. Amén. Yo le dije, los que hablan en lenguas se ponen allá y los que no hablan en lenguas pasen para acá. Ha de haber Aleluya. habido como unos 12, 15 que no hablaban en lenguas. Pasen para acá. Ok. No voy a imponerles manos. Amén. Les voy a dar unas lenguas mías, básicas, pequeñas. Cierren sus ojos y concéntrense y repitan. Y primero comencé con una, repite esto básico. Y cuando empezaron a repetir, ahora díganlo más fuerte. Y cuando empiezan a decir más fuerte, se revienta y empiezan a hablar en distintas Aleluya. lenguas, los que nunca habían hablado en lengua. Así Y ella era son. una de las que lloraba y lloraba y cargama. Nunca habían hablado varios en lenguas. Se Amén. quedaron así impactados, yo también, Aleluya. de ver cómo muchos hombres y mujeres hablaron en lengua ese día, Así es. Amén. a la predicación del Evangelio. Amén. Tremendo. Y aún así me corrieron de allá. Aleluya. ¿Cómo ves? Ya mejor no quiero decir nada por el video, ¿ves? ¿Cómo ves?
No, si a Pablo le dijeron, tú ya aquí ya no entras. Oye, pero espérate, yo levanté esta obra, sí, pero aquí no entras. Amén. Oye, pero si yo levanté esta obra, yo vine a edificar aquí, sí, pero aquí no entras, Pablo. Así me hicieron a mí, Aleluya. porque soy un pecador ahora. Santo del Señor. Y me dice pecador el que ya ni te digo, el Padre de gloria y poder. Pero ok, vámonos más adelante. Y entonces los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos que habían visto el Pentecostés en Hechos 2, que vinieron acompañando a Pedro, se quedaron impactados. Y ahora, ¿qué onda es esto? Espérate, eso no era entonces nomás para nosotros. Pero que no, porque se lo acaba de mostrar Dios a Pedro. Amén. Entonces Pedro entendió, cuando cayó el Espíritu Santo, la visión. Porque a veces las visiones que Dios te ha dado, no las entiendes quizá al momento. Pero pasado el tiempo, dice, eso era lo que Dios me había dado en sueño. Aleluya. Una visión. Entonces se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban, ¿qué? A Dios. Qué tremendo había sido esa casa, esa bomba. Pues así fue en Hidalgo. Como 1 o 2 veces antes de que me corrieran. Bueno, no que me corrieran, que ya no me dejaran entrar. Así nada más. Entonces Pedro dice, ¿puede al caso impedir que sean bautizados en aguas estos que fueron bautizados en el Espíritu Santo? ¿Puede al caso? O sea, lo que había ahí era que era una ¿qué? Una bomba. Amén. Una bomba. Dice que fue el Espíritu Santo quien cayó. Si el Espíritu Santo no está en la reunión, yo sé que a muchos sí les está gustando esta predicación. Aleluya. Fíjense, cuando yo repasto, lo que me gusta es que Dios empieza a sacar algo nuevo de lo que en una ocasión ya había sacado. Porque este tema yo lo he usado cuando inicio en células, para motivar a la gente a que entremos en ese momento. Amén. Y entonces dice ahí la historia que los mandó ¿a qué? A que se bautizaran. Aleluya. Amén. Amén. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? ¿Cómo tú quieres vivir la vida en Cristo y cuando te reúnes? Amén. ¿Quieres ser como Cornelio? Como Pedro. Aleluya. Si se puede, se puede. Amén. Amén. Denle un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. Cierren sus ojos.